Muy bien, hermanos, estamos en este tema que estamos todavía sobre la dimensión de la misión, pero dentro de la iglesia. Todavía no nos hemos salido, pero gracias a Dios porque estamos saliendo a evangelizar cada domingo. Y este día estuve hablando ya con el pastor de esta iglesia, donde ahora pues ya me dio casi el 100% que tenemos local para comenzar nuestro lugar allí en Anápolis. El próximo lunes me reúno con él para los detalles y así la probabilidad de que la primera semana de mayo demos inicio ya en un lugar donde podamos tener ya reuniones oficiales 2 veces por semana, domingo en la tarde o en la noche y el día miércoles. Así que oremos, hermanos, porque creo que la iglesia esta es una proyección misionera donde podemos extendernos. Así que, pregunta, hermanos, basado en eso, ¿cuáles son las cualidades de los primeros rudimentos o de los rudimentos? ¿Se recuerdan? Entrena uno los primeros pasos. Las características positivas eran que son los primeros elementos que nos ayudan a crecer en la vida espiritual. Para el recién convertido es como el ABC de la vida cristiana. Pero cuando hablamos de esos pasajes, ¿se recuerdan cuáles fueron las cualidades? Porque estamos hablando sobre cuáles son los pasos que debemos dar para alcanzar la madurez espiritual. El primer paso que dijimos fue dejar los primeros rudimentos. Entonces dijimos que los rudimentos tienen 2 sentidos. Un sentido positivo, que es las primeras enseñanzas que se les da a los nuevos convertidos, las primeras lecciones. Pero ya cuando pasan 3, 4, 5 años, ya no podemos seguir dando esa misma lechita, hay que darles algo diferente. Por lo tanto, viene el autor de la palabra de Dios, o el escritor dice que dejemos eso porque, y entonces los pasajes estos daban por lo menos 4 cualidades de los rudimentos. ¿Por qué no debe un cristiano, después de un tiempo de niñez espiritual, debe dejar de ser niño y avanzar hacia la madurez espiritual? Por lo tanto, debe dejarlos porque son mundanos, son del mundo. ¿Qué otra cualidad dijimos? Busquemos esos pasajes que la Biblia nos lo diga mejor. Vamos a ver. Una persona busca, por favor, Gálatas 4, 3 y 9. Otra persona busca Colosenses 2, 8 y 20. Y por último, Hebreos 5, 12 y 6, 1. Vamos a ver ahí las cualidades que tienen los rudimentos. Los rudimentos que en un momento determinado son importantísimos en la vida espiritual, pero en un momento determinado debemos ya salir de ellos para avanzar o para dar un paso más adelante en la vida espiritual. ¿Qué dice Gálatas, el capítulo 4, versículos 3 y 9? ¿Quién lo lee? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os pondréis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Okay. ¿Cuáles cualidades le da ahí a los rudimentos? Pobres y débiles. Sigamos el siguiente pasaje. Colosenses 2, 8 y 9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas bellezas, según las tradiciones de los hombres, y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y dice el 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Muy bien, entonces esos son ligados al mundo, por eso dijimos que eran mundanos, cuando ya dejan, porque ya nosotros los tomamos y el mundo los aprovecha. Y el siguiente pasaje. Porque yo usted llama esto después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad
cereal de leche y no de alimentos sólidos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Muy bien, entonces lo que pasa es que con los rudimentos estos esclavizan, llegan a dominarnos y en vez de nosotros de avanzar, nos quedamos conforme en esa parte y nunca damos un paso hacia adelante. Así que, ¿por qué muchos cristianos no avanzan en la vida espiritual? Y hablamos de esas tres cosas rápidas. ¿Por qué muchos cristianos no avanzan en la vida espiritual? La primera razón es porque aún viven acomodados al sistema rudimentario de este mundo. Y mientras no despegue de eso, estamos esclavizados, no podemos dar un pasito. No estamos diciendo que van a ir rápido, no, pero que por lo menos despeguen y van dando ciertos pasitos hacia la madurez espiritual. Luego 1 Pedro 2, 1 y 2 dice, porque su alimentación no procede de la palabra de Dios, sino que del mundo. Lo que el mundo tiene, esto está alienando o llenando, y cuando el mundo me alimenta en la vida cristiana, lo más seguro es que yo me quede estancado y en vez de avanzar, yo me acomodo a lo que me rodea, yo me acomodo a lo que pasa allí, y entonces le he retado para ser mejor en la vida espiritual. Dice, aquí estoy tranquilo. El mundo lo ha atrapado. Lo último, Efesios 4, 25 al 32, quiero que lo busquemos. Y ahí decimos, porque no se ha dejado el viejo vestido del hombre natural. Vamos a este pasaje, hermanos, porque allí es donde nos quedamos exactamente. Efesios, el capítulo 4. Los versículos 25 al 32. Lo leemos así en voz alta todos juntos. Y comienza con el versículo 4. Bueno, fíjense que para agarrarle bien el sentido, corresponde leer desde el versículo 17 para que vaya un argumento completo. Comenzamos desde el 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda la amargura,
enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si una persona, siendo ya cristiano, desea avanzar en la vida cristiana de una manera normal, va a tener que no solamente dejar el estilo de vida que tenía antes, sino dejar ese sistema que le estaba, ¿cómo se llama?, atrapando, esclavizando, ¿verdad? Y vestirse o comenzar a vivir de manera diferente. Y la manera diferente, la cual que encontramos acá, es bien extensa, hermanos, si ya se dieron cuenta. ¿Qué cosas necesita dejar en la primera columna arriba? ¿Qué cosas necesita dejar de hacer? ¿Y qué cosas necesita comenzar a hacer o practicar ya el que es cristiano? Por un lado tenemos cosas que necesita dejar. Vamos a ver, las hermanas leen las primeras 6 en la primera columna. La mentira, el enojo, el robo, y malas conversaciones, la maldad, la malicia. Esas son las que deben dejar las hermanas. No, que debemos dejar todos, no, porque ellos la leyeron. Que debemos dejar. ¿Cuáles de estas, con algunas de estas, usted tiene problemas en su diario vivir? Porque más de alguna de estas, miren lo que voy a decir. O sea, que cuando yo practico una de esas, lo que está haciendo es detener el crecimiento, ¿no? Bueno, imagínense, el robo no solamente lo detiene, sino que lo manda a la cárcel. Bueno, pero ¿será que aquí hurtar se refiere solamente a estos que se meten a los grandes centros comerciales, a las tiendas o a cualquier lugar, a agarrar lo que no le pertenece, o de qué forma nosotros podemos convertirnos en ladrones? Con la ofrenda. Bueno, ya aquí ya nos dijo, ¿verdad? El tiempo. Ya entra todo el asunto de administración. Cuando yo no le estoy dando a Dios los talentos que Él me ha dado para su servicio y yo no los utilizo para su gloria, yo le estoy siendo infiel en esa parte. Claro, el contexto aquí posiblemente Pablo está pensando en personas que le gustaba agarrar lo ajeno, pero ya viendo la palabra, por ejemplo, un trabajador si va y le toca, ¿cómo se llama?, marcar su entrada, y la hora de entrada es las 8 en punto, y usted llega a las 8:10 y marca como que son las 8, usted está robando, está mintiendo, ya vamos 2 cosas, ¿verdad? Está entristeciendo al Espíritu Santo, ya vamos 3 cosas, ¿qué más? Está actuando con malicia, y solo con las ponchaditas. Pero se da cuenta que fácilmente uno cae en eso. Ahora, mire, lo que estoy diciendo es esto no puede pasar a todos, ¿verdad? A veces puede ser que uno trate de resolver el asunto con una emergencia de estas y dice uno, ay Señor, perdóname, pero aquí yo voy a tener que mentir porque no pierdo el trabajo. No, el asunto es cuando esto se convierte en un hábito. Cuando ya ese hábito me domina, cuando ya ese hábito me esclaviza. A eso se refieren los rudimentos, cuando ya estos ya me han atrapado y a mí ya me gustó así, sin darme cuenta que con eso yo estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Y por otro lado,
yo no estoy creciendo en la vida espiritual. Oiga, cuando el cristiano se acomoda a decir mentiritas de vez en cuando, el problema es que no avanza. Porque cada vez que dice una mentira con o sin intención, bueno que casi siempre es con verdad, dice, esta es una mentira, entonces hay intención. Entonces entristecemos al Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, si queremos ser una iglesia diferente o una persona diferente, tenemos que dejar estas cosas. Puede ser que alguno de ustedes dice, no, yo gracias a Dios de esas no tengo ninguna. ¿Por qué? ya caí. Entonces, mejor dice uno, Señor, yo sé que en más de alguna vez yo estoy fallando, pero lo que quiero es que esa falla no me controle. No quiero que esa falla me esclavice, porque entonces yo no voy a poder seguir avanzando. Ahora, hermanos, cosas que necesitamos practicar. Varones, en este lado derecho, dice, practicar la verdad. La verdad, reconciliación, paz, amistad, trabajar con honestidad, hablar sabiamente para erradicar lo que habla el Espíritu Santo, bondad, lo bueno, generosidad. Todo esto tenemos que practicar y esto es lo que va ¿cómo se llama? Contrarrestar, gracias, contrarrestar a las que están ahí. Para no decir la mentira, simplemente digamos la verdad, y aunque duela, pero es mejor decir la verdad. Hablar verdad y decir verdad y vivir conforme a la verdad incluye bastante. Algunas veces decir la verdad va a implicar decirle a alguien lo malo que está haciendo, y eso es decir verdad. Porque cuando yo oculto algo a alguien que yo sé que está haciendo lo malo y yo estoy consciente que lo hace y yo no se lo hago ver, entonces yo me vuelvo cómplice de esa parte. La otra es para el enojo largo, porque ahí el texto dice airaos, pero no pequéis, no se ponga. Entonces quiere decir un enojo que dura más de un día. Entonces alguien mencionó acá, entonces no es pecado enojarse. ¿Qué dicen ustedes? Es una relación natural. ¿Cuándo el enojo ya es malo? No, un día después, brother. Un día después. No, ¿cuándo un enojo en el momento del enojo ya deja de ser un enojo, digamos, no considerado pecado? No, cuando en el momentito se enoja uno, ¿cuándo podrá ser considerado algo que no le agrada a Dios? ¿Cómo? Bueno, depende, fíjese, si en el enojo decimos una palabra que daña, ya ese enojo es malo. Si en el enojo agarró lo que encontró allí y lo quebró, es una reacción violenta. Jesús se enojó y le dio vuelta a la mesa ¿Eh? ¿Ah? Ya, el pensar, aún ya, entonces deja de ser correcto cuando el enojo va acompañado de un pensamiento malo, ¿verdad? Malicioso. Que ya llevo de ser, no, yo no tengo enojado, pero Dios quiera que se quiebre. Es un enojo imprecatorio, ¿verdad? Es pecaminoso. Ahora, lo que menciona Juancito es interesante, pero eso requiere un estudio bien ahí. Cuando yo, porque a nadie mató, ningún animalito se murió. Pero fue enojo de cielo. Ya, entonces, por ejemplo, no, y así tiene que verlo, porque si no lo ven así, estamos diciendo que Jesús pecó en ese momento.
cero santo. Por ejemplo, mire, si yo tengo una silla y mi silla es mía y esa silla yo la he comprado para sentarse y de pronto alguien está, no, parado en la silla con sus zapatos sucios, ¿qué voy a decir yo? Y esa silla es lo más bello que yo tengo y que ha sido dedicada para que se siente el director de alabanza en el momento de descanso. Y es una silla limpita. Y viene alguien en el momentito en que el director la va a usar, y sabemos que ese es para un uso sagrado, porque hay un uso sagrado, lo están usando allí para pararse y están jugando se paran y se tiran. ¿Cómo yo puedo reaccionar ante eso? Dice bien, Jesús le dice, vosotros habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Démela. ¿Es esto pecado lo que yo hice? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué, Fátima? ¿Por qué es pecado? Es mi silla, tiene un propósito. El propósito es que se siente el director porque es una silla limpia, sagrada, consagrada, y alguien está pisando la silla, jugando de saltar en ella, y yo le digo, dame la silla porque esto no es para eso. Y le digo, esta silla, disculpa, no es para esto, esta silla es para otras cosas. ¿Hay pecado en esta reacción? Depende de la actitud que usted, con la que usted... No, igual como Jesús le dijo, vosotros habéis convertido la silla para jugar. Y la silla no ha sido escogida para jugar, ha sido escogida para servicio de Dios. Eso es lo que Jesús hizo. Normal es que las personas reaccionaran. ¿Por qué? Porque ellos querían defender. Es como, mire, es como cuando van al mercado, cuando la calle principal de, digamos, San Salvador fue construida para que esa calle se mantuviese todo el tiempo limpia, porque allí era de paseo y todo. Ahora viene, las personas se posesionan de ese lugar, ponen ventas, y cuando vienen los que cuidan el orden allí, le dicen, quítese ahí porque esta calle, ¿qué dicen ellos? Ah, no, quitan aquí porque este es de nosotros. Cuando alguien se apropia de algo que no le pertenece y le da otra función para la cual no ha sido construida, es natural que la persona reaccione violenta, pero el dueño, que sabe para qué fue construido, tiene todo el derecho soberano, sin cometer pecado, de decir, disculpen, pero este es mío. Ahora, cuando yo agarro la silla y se las tiro, ahí ya estoy en problemas. Porque yo estoy saliéndome de mi carácter, de mi tranquilidad, y estoy entrando a la violencia. Cuando el enojo entra un mal pensamiento, donde yo ya estoy pensando mal en la persona, cuando yo estoy pasándome de los límites de autoridad, o más bien abusando de mi autoridad, ya es pecado. Cuando el enojo le hace perder el control, digamos, de lo que está haciendo, es como cuando el papá, mire, cuando el papá o la mamá quiere disciplinar a un hijo, el papá tiene el derecho de disciplinarlo. Y tiene todo el derecho de decirle, arrodíllate aquí, porque aquí te voy a dar tus asentaderitas. Pero el problema es cuando falla, cuando el papá pierde el control y le dice, ahorita te voy a dar hasta que ya no aguantes. Yo estoy descargando sobre esa criatura mi ira, mi enojo, y deja de perder o pierde su derecho y autoridad. En este caso, hermanos, dice, airaos, pero no pequéis. Cabal está hablando de una reacción natural. Jesús se enojó, pero no pecó, la Biblia lo dice. Jesús se enojó, pero no pecó. ¿Por qué no pecó? Pues porque la Biblia así lo dice. Quiere decir que usted de pronto, si le hacen algo en el trabajo, puede ser que se enoja. Y no por eso va a dejar de ser menos
maduro espiritualmente. El problema es que el día siguiente usted llega bien enojado y dice: no se me ha olvidado lo que me hiciste ayer. Ya eso se convirtió en rencor. Este es pecado. Ahora, cuando nosotros venimos acá y decimos: ¿qué hacer para contrarrestar esta accionar, digámosle que normal como seres humanos? Porque todos nos enojamos. Y el que dice que no se enoja, es imposible, ¿verdad? Más de alguna vez, o mejor dicho, ¿quién de ustedes no se ha enojado más de alguna vez? No, solo una vez. Por lo menos una. Ahora, ¿cuándo es que esto detiene el proceso de mi crecimiento espiritual? A reconciliarnos, buscar la paz, la amistad. Entonces viene: me enojé y rápidamente yo voy y me reconcilio. No dejo que esto pase. Si Pedro tenía una cosa, era esa, que se enojaba por cualquier cosa. Pero rapidito él estaba como los niños. Los niños usted lo castiga y lloran y lloran y lloran, y al ratito ya: mami, papi. ¿Qué le pasó ahora a Jonathan? Sí, entonces por eso la Biblia dice que tenemos que volvernos como niños, en el sentido de: el niño no guarda rencor. Oiga bien, el niño no guarda rencor. Sí, se enoja, hace sus berrinchitos, pero es incapaz de guardar esto. Entonces, reconciliarse. Para el que le gusta robar, para el que le gusta agarrar lo que no le pertenece, simplemente la recomendación es trabajar. Y entonces así vamos a tener para compartir, que es otra muestra de madurez. Y luego, para las malas conversaciones. ¿Cuáles serán las malas conversaciones, hermano Rivas? ¿Cuáles serán malas conversaciones? Cualquier conversación que no ayuda a la edificación. Ok, muy bien. Cualquier conversación que no ayude a la edificación, aun cuando no tenga palabras malas, o sea, malcriadezas. Porque uno puede decir: no, las malas palabras no hay que platicar. No, algunas veces no necesitan ser palabras malas para que eso no edifique. ¿Cuál podría ser una conversación que no edifica? O digamos, estar hablando de otra persona, ¿verdad? O una conversación que tenga doble sentido. Ayer me habló un muchacho de Texas y me dijo: el pastor de la iglesia donde yo iba, porque ya no voy, me dijo, siempre hablaba jayanerías, me dijo. ¿Qué son jayanerías? No es que estoy diciendo aquel que era jayanerías, ¿ah? Vulgares. Y después me dijo la otra palabra, digo: no, vulgares. Y yo le dije: ¿qué es lo que él decía para que fueran vulgares? Porque vulgares son palabras muy malas. Entonces me dijo: a mi esposa le decía cosas vulgares. Yo le dije: ¿qué cosa le decía a su esposa? Y me dijo un ejemplo, no sé qué tanto era, pero me dijo: ese pastor, no, yo por eso me fui. No, hermano, cuando yo sea vulgar, dígamelo, porque no quiero que se vaya por eso. Pero fácil cae uno a una palabra, y uno, ¿sabe? Uno bien se da cuenta cuando ha dicho una palabra fuera del estándar aceptable de la sociedad. Y es parte de la ética. Cuando nosotros decimos una palabra que no es aceptada dentro del estándar, uno bien sabe. Y allí tiene que pedir perdón a Dios. Y si con esa palabra ofendió a la otra persona, pues ir y decirle: ¿sabes qué? Se me salió esa palabra, yo sé que es incorrecta, te ofendí a ti, te pido perdón, pero yo quiero que estemos en paz, la reconciliación. Palabras.
conversaciones que no edifican. Y hermanos, de vez en cuando nosotros estamos ligados con personas que aunque usted no las esté diciendo, pero está en el grupo donde las están diciendo. Y de repente ya están diciendo, pues fíjate que Pepito, yo no la estoy diciendo, pero estoy en el grupo donde la están diciendo y yo me complazco en escuchar eso. Es igual. Cuando un grupo de personas o cuando una persona tiene malas conversaciones, la decisión que debe tomar el buen cristiano es alejarse. Y en el Face, hermanos, y eso lo digo para todos, porque allí se presta gente para escribir cosas horribles, aunque sean sus amigos, conocidos, y aunque sean de la iglesia. Si usted ve que están escribiendo cosas que no edifican, córtelo dentro de su ¿cómo se llama? Lista de amigos. Una vez un señor colocó allí el árbol sexual. ¡Pum! Unfriend. ¿Y por qué? No tengo que decir. Las cosas que pegan no edifican. ¿Se da cuenta? Pero eso posiblemente a la persona no le guste. Pero es necesario. Cuando usted no es edificado, haga las cosas bien. Lo que agrada a Dios. Todo pecado entristece al Espíritu Santo. Entonces todo lo que no es pecado es lo que agrada a nuestro Dios. ¿Qué dice Brother Rich? ¿Qué piensa de esto? Bien, ¿qué? Tremendo, ¿verdad? Esto es, hermanos, esto es la vida de la iglesia. Y a menos que nosotros no le demos más seriedad a este tipo de vida, no podremos avanzar. Y lo que va a pasar es que si no le damos seriedad a la vida espiritual como debe ser, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar aquí. Como dijo hermano Isaías, no como estancados espiritualmente. Los mismos, no avanzamos, no. ¿Y qué pasará con esto? ¿Qué pasará con esto? ¿Qué es lo que aún no estamos dejando? ¿Qué es lo que todavía no estamos practicando? Así que esta es la otra parte que es importante. Así que si hemos de despojarnos de los rudimentos, los primeros rudimentos, ya dijimos 3 razones, ya dijimos por qué razón no avanzamos, es conocer más a Dios por medio de su palabra. Vaya por favor a Hebreos 6, que es el pasaje que estamos tomando como base. Ya solo 5 minutitos, hermanos, porque hay una celebración ahora y ustedes van a comer bien rico. Hebreos 6. Hemos leído versículo, hemos trabajado ahorita el versículo 1. Vea lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice sus Biblias, vamos adelante a la perfección. ¿Cuál sería otra palabra para perfección ahí? Madurez. ¿Se da cuenta? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, vamos hacia la madurez. Vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 4 dice, aquí viene una parte que le debe poner mucha atención. Miren lo que dice, juntos leamos. Porque es imposible que los que aún una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sea
otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es librada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dicen los expertos que si hay un pasaje más difícil para entenderlo de toda la Biblia, es este. Porque si lo interpretamos así, de manera superficial, ¿a qué conclusión llegaría, hermano Rivas? No hay reconcilio. Diría que quien siendo cristiano comete pecado y regresa al mundo, el tal ya no tiene oportunidad. Esa es la primera interpretación, así, rapidito. Y es la más fácil de poder, ¿cómo se llama? Agarrar, ¿verdad? Pero fíjense el contexto, ¿de qué viene hablando el autor, el escritor de Hebreos? Viene hablando, y eso es parte importante, no viene hablando de salvación, viene hablando de madurez espiritual. Entonces, ¿qué es lo que se pierde cuando una persona, siendo hijo de Dios, regresa al mundo? ¿Ah? ¿Qué es lo que pierde? La comunión. Y lo que hace es que el crecimiento se detiene. Se detiene y dice, y una vez se detiene, está pronto a... Y agarra la figura de Juan 15, ¿verdad? El árbol que no da fruto. Entonces Dios se reserva el derecho de decir, bueno, ¿no querés crecer? Entonces, apártate porque tú estás aquí para crecer. O sea, el asunto es esto, hermanos. Cada persona que acepta a Cristo tiene su responsabilidad de, nomás acepta a Cristo y es de avanzar hacia la madurez espiritual. Llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Pero si alguien a medio camino dice, no, yo no quiero seguir, lo que pasa es que se pierde la bendición natural y al mismo tiempo está desobedeciendo el desarrollo normal por el cual Dios ha puesto a las personas aquí. Quiere decir que cuando yo voluntariamente dejo de crecer espiritualmente, yo no solamente pierdo bendiciones personales, sino que al mismo tiempo yo estoy afectando a los que me rodean. Y en tercer lugar, yo me expongo al derecho soberano que Dios tiene, de que si yo soy un árbol que no doy fruto, Él dice, ¿sabes qué? Te muevo de acá, vente para acá. Pero es que allá me gustaba, sí, pero no puedes crecer allí. Te voy a poner aquí y te voy a poner unas cuantas probitas para que así comiences a crecer. Y si no crece, entonces dice, bueno, como soy yo el dueño de la creación de toda la viña, entonces digo, bueno, creo que este arbolito aquí, yo lo sembré aquí para que me echara melocotones, pero no me ha dado ni siquiera manzanas mezcladas con melocotón, solo me está haciendo dando sombra y la otra plantación no da fruto por culpa de él. Entonces dice,
Lo voy a arrancar. ¿Lo trasplanto en otro lugar? O me lo llevo para donde va a dar más frutos buenos en la eternidad. Pero vea, lo que quiero decir es, el pasaje no nos lleva a pensar en que ahí está en juego la salvación. Hermano Elvin, ¿cuál sería una razón por qué no habla de la salvación aquí? Solo busque los términos. Que ya su teólogo ahí, hermano, arriba ya le dijo que ahí no se habla de salvación. Pero hay palabras que literalmente ahí me dicen que no se habla de salvación, aunque le menciono una vez salvación por ahí, ¿verdad? ¿Algún pronombre? El versículo 10. ¿Qué dice? Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo. Okay. ¿Cuál es el pronombre que está utilizando allí? El amor. No, el pronombre. Justicia. No, pronombre. Esos son sustantivos, puede tomarse. Un pronombre que está allí. Porque Dios no es injusto para Olvidar. ¿Qué dice después? ¿Qué clase de pronombre es ese? Vosotros, vosotras, es pronombre personal y le está hablando a cristianos. Vosotros, ellos, ellas, es un pronombre personal y se está diciendo vosotros, o sea, le está hablando a cristianos. Usted ve el capítulo 5 y dice, cuando fui a quién dice, a vosotros, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, dice 1 Corintios, y ahí en hebreo dice como a maestros. Debiendo ser ya maestros, tengo que hablarles como, les está hablando a cristianos, pero son cristianos, la conclusión que damos es cristianos ya inmaduros, cristianos inmaduros, que ya tienen que ser predicadores, maestros, directores, y todavía no han dado esos pasitos porque les hace falta. Entonces, esta es otra razón, porque allí no está en juego la salvación. Entonces, hermanos, la recomendación del escritor de Hebreo dice, la segunda cosa para crecer espiritualmente es conocer más a Dios a través de la palabra de Él. Brother Ricardo, ¿qué le echa usted a la planta de pepino para que el pepino, la plantita le dé pepinos? ¿Qué clase? Abono. ¿Ya? ¿Qué tenemos que darnos nosotros para crecer espiritualmente? La palabra. Palabra. No la del mundo, porque el mundo no me va a alimentar bien. Es palabra. Y de esa palabra vamos a hablar el próximo viernes.